abierta a cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias, Claudia. Bueno, luego las preguntas, ahora vamos a tener a Luis Salcedo, que es de la GETIC, que está investigando estos temas de emprendimientos digitales. Nos ha traído una presentación ahora a comentar el paper de impuestos y normativas tributarias. Es que bueno, dale Luis. Gracias. Agradecer a la Fundación Internet de Bolivia por la invitación, Hugo, a la FES también. Rápidamente, entrando a los comentarios, cuando uno ve el título, ¿no?, del policy paper, incentivos tributarios para los negocios digitales, pues obviamente uno trata de hacer una reflexión sobre qué son los incentivos tributarios, ¿no? Y obviamente el otro término importantísimo que está ahí son los negocios digitales. Y ahí podemos hablar mucho tiempo, pero creo que vale la pena reflexionar de que un incentivo es algo, no es cualquier cosa que en cierta manera motiva a una empresa, a una persona para hacer algo, ¿no? Y de pronto ya aparece una primera paradoja en términos de que eso puede ser un incentivo interesante para cualquier empresa, ¿no? Y los impuestos encarecen, ¿ve?, los precios. Parecería que entonces los impuestos funcionan como un incentivo o como un desincentivo. Hay una aparente paradoja que obviamente es un poco interesante de resolverla, pero está ahí la figura del incentivo, el tema de cómo se manejan los incentivos en la economía, etc. Entrándonos al tema de los incentivos tributarios, vemos que verdaderamente son extrínsecos, es decir, son ajenos, si se quiere, a la motivación propia que pueden tener los emprendedores. Y este es un elemento importante de aislar porque en Bolivia al menos a veces somos tosudos de meter, ¿no?, de enfrentar la situación, y nuestra, si se quiere, nuestra naturaleza emprendedora nos obliga a enfrentar esas barreras o esas limitaciones o esos hasta desincentivos que pueden existir. Entonces ese es un elemento también que en cierta manera, entre comillas, ayuda a relativizar, digamos, ¿no?, la importancia o la poca importancia de los incentivos tributarios. Detrás de los incentivos tributarios está el costo que hay que pagar por ellos, ¿no? Pero analizando los incentivos tributarios, sabemos que todo tiene un beneficio y todo tiene un costo. Y ahí sería interesante, digamos, que en la reflexión que hacen los autores se pueda identificar, ¿no?, algunos posibles beneficios versus los costos. Ellos lo han hecho desde una perspectiva de viabilidad, sí, importante, pero hay un conjunto de beneficios y de costos que podrían ser, obviamente, interesantes de haber sido tomados en cuenta para tener un mejor, si se quiere, un mayor criterio como para tomar ciertas, no decisiones, sino ayudar en la toma de decisiones. Lo mismo pasa con los tipos de incentivos y qué tipo de gastos tributarios nos implican el Estado. Entendamos que el gasto tributario es aquello que el Estado deja de percibir por recaudación, ¿no? Entonces sabemos de que en América Latina siempre preferimos los holiday tax, ¿no?, es decir, exenciones, y también preferimos en Bolivia, como decía Pablo, esta especie de identificar zonas especiales, etcétera, ¿no?, para otorgarles igual exenciones. Mientras que en otros países hay una fuerte, si se quiere, importancia de las deducciones o de los créditos o incluso de los diferimientos, ¿no? Entonces todo incentivo implica ciertos beneficios, pero no todo beneficio constituye un incentivo, ¿no? Entonces eso también, esos matices que están detrás del diseño de los incentivos tributarios, pues son complicados y obviamente será importante en cierta manera complementarlos o reflexionarlos. ¿Cómo se hace ese diseño? Pues igual es otro elemento que vale la pena también considerar. Pueden haber dos caminos, incluso más. Un camino tal vez muy teórico, que también ya está muy avanzado, hace referencia al análisis de los principios tributarios, ¿no? Lo típico, contrarrestar la eficiencia versus la equidad,
¿no? Y un elemento un poquito más pragmático y a partir de las experiencias, como se ha mencionado también, es pues, la comparativa, si se quiere, normativa y cómo están evolucionando países que obviamente alojan, por ejemplo, startups o no sé, pues a estos emprendimientos tecnológicos, ¿no? Y ahí surge una especie de confrontación en las propuestas, ¿no? De un lado hay algunos que piensan de que es importante irnos hacia una reforma tributaria, compatibilizando tal vez algunos elementos propios de cada impuesto con los modelos de negocio, ¿no? Ahí me surge una duda en términos de decir, a ver, ¿acaso los hechos generadores, que son uno de los elementos del impuesto, están cambiando drásticamente? Seguimos consumiendo, ¿no? Seguimos persiguiendo el ánimo de lucro, las utilidades, entonces, pero sí somos conscientes de que los modelos de negocio han puesto, digamos, ¿no? han cuestionado elementos muy tradicionales, ¿no? Y territoriales incluso de los sistemas tributarios, versus la política tributaria a partir de incentivos. ¿A quiénes? A las startups, porque solo a ellas, ¿no? Que hemos visto también un universo muy pequeñito, ¿no? Y tampoco hay escenarios de cómo más o menos podrían incrementar, es decir, llegaremos de aquí a unos 10 años a tal vez tener 2000 startups, no lo sabemos, ¿no? Frente al universo tributario, etcétera, contribuyentes todavía parecería que es algo muy básico, ¿no? El otro elemento, digitalización. Sabemos de que todos los emprendimientos y las empresas tradicionales tienen que adoptar, digamos, medidas de digitalización o de transformación digital, o para ser más amplios, incentivos a la economía digital como tal. Entonces hay un mundo ahí detrás de cada una de estas posiciones, y lo que sí rescato es la consideración de los activos intangibles, que sí es una realidad, y de los modelos de negocio que también son a veces hasta mal entendidos o no comprendidos, ¿no? Y ahí está una referencia de los modelos de negocio clásicos, si se quiere, que muchas veces las personas que toman, ¿no? decisiones de políticas o aprueban normativa, en este caso tributaria, prácticamente desconocen, ¿no? Entonces es importante también un proceso de sensibilización hacia los actores de estas decisiones. Hay un elemento que también generalmente es muy cuestionado, el elemento de la carga tributaria, ¿no? Entonces, todos los que apelan a promover una reforma tributaria o a incorporar ciertos incentivos, va en la línea de reducir esa carga tributaria, ¿no? Y ahí está una referencia, por ejemplo, de uno de los representantes de Huawei, que dice que el sector de las tecnologías sí, ¿no? Tropieza o lleva una carga tributaria muy pesada. La verdad es que ese elemento es clave en la sensibilización también, ¿no? Y es un ejercicio que también puede ser muy complicado, pero creo que es importante, digamos, tomarlo en la reflexión, porque es un elemento que al final puede permitir también diseñar mejores incentivos tributarios. El tema de los impuestos digitales, seguramente igual es algo interesante en términos de esa vía unilateral que en cierta manera Bolivia ha intentado seguir, ¿no? Y creo que va a seguir en la misma línea, pero creo que para las generaciones futuras, ¿no? Este tipo de impuestos va a ser en cierta manera una excusa, como dice, burda para transferir ciertos recursos del sector privado al sector público, ¿no? Entonces es una mirada muy, si se quiere, liberal, digamos, de las cosas, ¿no? Pero en cierta manera también será interesante orientar las políticas hacia destrabar, ¿no? y romper ciertas barreras que al final podrían suponer más desincentivos que incentivos. Entonces mejor tal vez desmontar toda esa lógica de desincentivos existentes. En Ayapita, como todo policy paper, ¿no? Creemos que es un documento importante, ¿no? Pionero en la reflexión. No hay muchos documentos en nuestro país que se animen a hacer recomendaciones, pero creo que todavía es importante también tomar en cuenta esa precisión, digamos, de cuál es el problema y cuál es la solución. Ahí los autores han intentado relacionar los incentivos asociados a
vamos a decir, al ciclo de vida, digamos, de los emprendimientos, ¿no? A todas esas etapas que siguen. Algo importante, pero creo que a nivel general, ¿no? A nivel general en la discusión de la política fiscal y en particular de la política tributaria, me quedo con la frase de Rodri, que nos dice, ¿no?, de que a veces ni las autoridades ni los actores a veces se animan a ir más allá, digamos, de lo tradicional en materia de incentivos tributarios, y ahí creo que falta mucha imaginación fiscal, ¿no?, de parte de todos los actores. En la propuesta del anteproyecto de ley de emprendimiento, creo que se está haciendo un poquito más osado, si se quiere, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los actores? Que sí están de acuerdo y no tienen ningún comentario. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades de impuestos nacionales o del Ministerio de Política Tributaria? Como que no comprenden. Es decir, entonces hay que trabajar y hay que hacer mucha reflexión sobre estos temas que al final inciden en los que quieren hacer empresa, en los que queremos obviamente que estos incentivos puedan detonar en objetivos de política mucho más grandes como es el desarrollo o el crecimiento.